¿Se ve la imagen, chicos, de las diapositivas? Sí, sí. Sí, se ve. Perfecto, ahí lo dejo con el doctor. Gracias. ¿Quiere cambiar la silla? Buenas. ¿Cómo les va? Muy bien. Bien. Hola. Ya. Hola, buen día. Disculpen la espera, que vengo a la sala directa. Así que tuvimos que acomodar con Pablo. Bueno, vamos a hacer este módulo del taller. Hasta ahora habíamos visto arritmias, radiarritmias y hipertrofia de agrandamientos auriculares. Nos vamos a tomar estos dos módulos, el de hoy y el próximo, para repasar isquemia y infarto. Así que, me permito un par más. Bueno. Entonces, primero, vamos a repasar algún concepto de isquemia. Lo tenemos que definir y decimos que es simplemente un desequilibrio entre el consumo y el aporte de oxígeno por parte del músculo cardíaco, ¿no? Entonces, eso, aunque la causa más común para generar isquemia es que haya una obstrucción localizada en las arterias coronarias, por lo tanto un síndrome coronario, el concepto es más general, ¿no? Y de repente, si ustedes aumentan mucho el consumo y no tienen transportadores para llevar el oxígeno, porque en una anemia severa, van a tener isquemia, ¿no? Entonces, aún con coronarias normales, de repente un paciente joven que tiene 20 de hematocrito puede hacer ángulo y tener isquemia sin que tenga obstrucción en ninguna arteria. ¿Se entiende eso? O, por ejemplo, tienen un músculo ventricular con una hipertrofia muy significativa y de repente también, aún con coronarias normales, por el aumento del consumo de oxígeno que genera la hipertrofia, pueden tener síntomas de isquemia o signos en el electro de isquemia sin que haya obstrucción coronaria. Entonces, no es sinónimo de enfermedad coronaria, aunque la enfermedad coronaria aterotrombótica es la principal causa de isquemia. ¿Sí? Entonces, ese es el primer concepto que quería transmitirle para que lo bueno. Y vamos a ver esto cómo se traduce, esta disminución del aporte de oxígeno, cómo se traduce electrofisiológicamente en la célula. Entonces vamos a ver que a nivel de los potenciales de acción va a haber primero acortamiento y posteriormente un alargamiento del potencial de acción. Eso se va a traducir en que aparezca una prolongación del QT. O sea, acompañando a la isquemia muchas veces van a ver que tiene prolongación del QT, búsquenlo en el electro, por supuesto calculando el QT corregido. Va a haber pérdida del potasio intracelular y disminución del potencial de reposo. ¿Se acuerdan cuánto era normalmente el potencial de reposo en las células miocárdicas? ¿Alguien se acuerda? Anímense. No. 90, menos 90. Menos 90, perfecto, exactamente. Está alrededor de ese valor, ¿no? Las células musculares y las células miocárdicas están en ese valor, menos 90 milivoltios, ¿sí? Y producto de la isquemia hay pérdida de potasio intracelular y disminución de ese potencial de reposo. Eso genera que se establezca una diferencia de potencial entre una zona y otra del músculo y lo que se llama como corriente de lesión. Eso se va a traducir en cambios en la repolarización, fundamentalmente en el segmento ST y en la onda T. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar un esquema donde eso lo van a entender mejor. Si ustedes tienen durante 15 minutos una corriente de lesión sostenida, con isquemia, la célula deja de ser excitable porque pierde tanto el potencial de reposo que llega a una zona donde no hay posibilidad de generar un potencial de acción, deja de ser excitable. Y si se prolonga más tiempo y llegan entre los 30 y 40 minutos de isquemia sostenida, hay una lesión irreversible y la célula va
a ir hacia la, necrosis, ¿no? Les muestro ahora un esquema donde lo van a poder ver a esto. Fíjense, acá hay un potencial de acción y se ve cómo cambia el potencial de reposo entre una célula normal y una célula isquémica, y también cómo cambia la duración. Si ustedes lo ven en una franja de músculo, como acá, decíamos que tiene normalmente menos 90 la célula muscular miocárdica normal. La zona isquémica, en este caso transmural, fíjense que apenas llega a menos 70. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia de potencial donde está más negativo durante el reposo, durante la diástole, la zona que se irriga normalmente y que tiene los potenciales de acción normal, y la zona isquémica tiene menores potenciales de reposo. ¿Sí? Entonces se establece una diferencia de potencial que es lo que se va a traducir en corrientes de elección y cambios en la repolarización en el electro de superficie. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Una pregunta, disculpe la interrupción. Sí. Si el potencial de membrana en reposo se nos hace más positivo, por así decirlo, de menos 90 pasamos a menos 70, ¿no sería más fácil así evocar un potencial de acción? No, porque hay un momento donde empieza a ser, o sea, obviamente al principio sí, porque va a estar más cerca del valor de umbral, ¿no? Pero hay Claro. un momento en el cual deja de ser excitable, porque si vos te pasás y después de menos 70 tenés menos 50, por ejemplo, ya estás sobre el valor del potencial de umbral, digamos. Entonces, no va a ser capaz de generar un potencial, empieza a generar potencial de acción cada vez más bajitos y deja de ser excitable, ¿sí? O sea que al principio puede ser más excitable, pero luego deja de ser excitable, ¿sí? Y Perfecto. lo que intenta mostrar esto es que hay diferencias regionales en los potenciales de reposo, y eso es lo que genera que haya diferencias de potencial y corrientes de lesión, ¿entendés? O sea, esto está relativamente más positivo, ¿sí? Porque tiene menos negatividad. Y entonces fíjate que la flecha va, hay una corriente que va a haber, un voltaje que se va a establecer entre esa zona y la normal, ¿sí? Y eso se puede llegar a ver en la repolarización del electro de superficie con cambios en el segmento ST. ¿Sí? Durante la sístole también. Fíjense que en la sístole el potencial de acción se hace positivo, pero cuando está isquémico es menos positivo, porque no llega al mismo pico, porque tiene más pendiente y llega a un pico más bajo, porque justamente está menos negativo. ¿Sí? Todo cierra recordando los flujos de iones y cómo eran los potenciales de acción, ¿no? Este es el potencial normal, el primero, y el que está acá es el potencial isquémico. Entonces es menos negativo y tiene un pico más bajo, ¿sí? Y es más cortito inicialmente, después se prolonga. ¿Está bien? Y en el electro de superficie, fíjense acá, se ve en qué parte impacta. Impacta en el ST, en la repolarización, después del QRS, ¿no? En este intervalo, en este periodo. En este caso, levantando el ST. Bueno, vamos a ver. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Sí, yo lo. Sí, bueno. Discúlpame, creo que vos lo podés silenciar. Bueno. Sí, porque se encuentra el ruido como de una licuadora. Sí, ahí lo veo. Un segundo. Seguridad. No me lo. Bueno, parece haberse. Sí, ya lo apagó igual. Bueno, esto es un corte del músculo ventricular para que tengan idea de que según donde ustedes estén tomando en una derivación,
van a ver el epicardio, la superficie externa, o el endocardio del corazón, y eso va a generar distintas visiones, ¿no? En cuanto a, como saben, las fuerzas se trasladan en forma vectorial, las fuerzas eléctricas dentro del corazón, o a lo largo del músculo del corazón. Entonces, según donde estén ubicados, van a poder ver esa corriente de lesión alejándose o acercándose, y por lo tanto van a ver los cambios en sentido positivo o negativo en el segmento ST, en la repolarización, ¿no? Entonces, si todo el espesor del músculo está con el mismo potencial de reposo, bueno, el ST va a estar isonivelado, va a estar en la línea isoeléctrica, ¿sí? Pero si de repente hay una zona que está distinta, porque por ejemplo está isquémica, entonces se establece una diferencia de potencial, según ustedes la vean desde el epicardio o desde el endocardio, fíjense que va a cambiar y podrán tener infra o supra ST, en un lado u otro, siempre en espejo, ¿no? Entonces cuando tengan derivaciones que están enfrentadas espacialmente, van a ver en espejo lo que en la otra se ve como supra, de este lado se verá como infra, ¿no? O sea, van a ver imágenes en espejo según la derivación. Por eso es importante recordar qué cara del corazón, qué segmento del corazón está en relación con cada una de las derivaciones, porque eso les va a ayudar a localizar espacialmente cuál puede ser la zona afectada, ¿sí? Pero vamos a ver eso. Lo otro importante que acá les puse en este esquema es entender y tener muy claro qué es lo que hablamos cuando decimos que tiene infra-ST, ¿no? Entonces, digamos, porque hay un rango de normalidad y ahí tiene importancia dónde se mide, determinar dónde se mide, y la morfología que tiene el ST, ¿no? El ST normal, les digo, es lentamente ascendente, ¿sí? O sea que es lentamente ascendente y se continúa sin ninguna demarcación bien definida con la rama ascendente de la onda T, ¿sí? Constituyendo la repolarización. Entonces, tiene una morfología parecida a esto, ¿sí? A este del medio, que dice ST ascendente. Esa es la morfología normal. Ahora, cuando la vemos que es descendente o está rectificada, como se ve en el primer cuadro y en el último, eso ya es un indicio de que algo está mal. Y después tenemos que medir para decir que tiene infra o supra. Entonces, ¿dónde lo medimos? ¿Alguien lo sabe? ¿En qué momento? ¿Dónde empieza el segmento ST? ¿Luego en el inicio de la onda T? ¿Cómo? Eso tenemos que estandarizar para que todos midamos lo mismo. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Dónde lo medimos? Primero les comento esto. El parámetro que tienen que tener es el punto J, ¿no? Porque el punto J es el sitio donde termina el QRS y comienza el segmento ST. Eso sí está definido al final del QRS, ¿no? Acá se ve, el punto J viene de unión. Entonces, ¿se mide en el punto J o se mide después? ¿Qué les parece? Cuando empieza el punto J. Es un parámetro bien definido, pero a veces, como dijimos que puede ser ascendente el normal, el punto J puede estar bajo y el ST no. Entonces, lo vamos a estandarizar y esto recuérdenlo, se mide 80 milisegundos después del punto J, ¿sí? O sea, 2 cuadraditos pequeños después del punto J. Entonces, ve acá. Por eso están marcados 2 cuadraditos pequeños, ¿sí? Entonces, cuando decimos tiene un infra-ST de 3 milímetros, significa que el ST medido 80 milisegundos después del punto J está descendido 3 milímetros respecto a qué, cuál es el parámetro que se toma como isoeléctrico. ¿Será el punto J? No, no puede ser porque el punto J mismo puede estar descendido. Entonces, ¿cuál es el parámetro que se toma? ¿Estará entre la P y el QRS o estará antes de la P? Entre la P y el QRS, o sea, el inicio del QRS, tampoco le sirve, porque la onda T de la aurícula a veces puede aparecer acá y bajarlo.
Entonces tampoco da la línea isoeléctrica el PR, ¿sí? Sino que está en el inicio de la onda P, ¿sí? Entre la T previa y la P actual, en este punto, ¿sí? Ese punto es el que da la línea isoeléctrica, o sea que respecto a ese punto van a medir el ST 2 cuadraditos después del punto J, ¿sí? Entonces nosotros medimos acá, 2 cuadraditos después del punto J, y lo comparamos con el inicio de la P, con el TP previo de ese latido. Y ahí decimos tiene 1 milímetro, tiene 2 milímetros, tiene 3 milímetros, como se ve acá, ¿no? Miren, 80 milisegundos, 2 cuadraditos después del punto J, lo medimos, lo comparamos con el punto isoeléctrico que le da el inicio de la onda P, y decimos tiene 2 milímetros de infra-ST, rectificado, horizontal, ¿sí? Bueno, muy sugestivo de isquemia. El ST descendente o horizontal es sugestivo de isquemia, ¿sí? Lo otro, además de la morfología, es los cambios temporales. Para que ustedes piensen en isquemia es muy importante considerar que estos cambios en el ST tengan variación temporal, es decir, por ejemplo, aparezcan cuando el paciente tiene síntomas y después se normalicen, ¿sí? O aparezcan durante el esfuerzo en una ergometría y luego se normalicen cuando el paciente está en reposo en la recuperación, ¿sí? O sea, morfología, estandarizar la medición y considerar variaciones temporales, ¿sí? Que van y vienen acompañando la presencia o no de isquemia, porque la isquemia misma es un fenómeno dinámico, ¿no? O sea que tiene cambios dinámicos en el tiempo. Si ustedes lo ven que está fijo, aunque tenga esta morfología, lo más probable es que no sea por isquemia, sino por otra cosa, ¿no? Que vamos a ver. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, el otro elemento a considerar es que la isquemia, además de temporalidad, tiene regionalidad, ¿sí? Entonces, digamos, como muchas veces tiene que ver con un problema coronario puntual, con alguna arteria que está afectada, que tiene una lesión, entonces es importante saber qué cara del corazón están mirando con cada una de las derivaciones, porque no va a ser lo mismo que esté obstruida la arteria descendente anterior que la arteria coronaria derecha, y los cambios en el electro se van a ver en distintas derivaciones, ¿no? Entonces ustedes saben que tienen 12 derivaciones estándar, que 6 de ellas, 12 derivaciones habituales en el electro, y que 6 de ellas son del plano frontal, ¿no? 3 bipolares y 3 unipolares. Y que 6 de ellas están en el plano axial, ¿no? Transversal, se llaman precordiales, ¿no? Desde B1 hasta B6. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué derivaciones miran en la cara inferior? ¿Se acuerdan? ¿B3 y B4? Ubicate No. B3, B4. ¿Te acordás dónde estaban? Entre el cuarto. Son precordiales, ¿no? Son precordiales. Las precordiales van a estar en la zona del tórax. Entonces difícilmente puedan ver la cara inferior del corazón, ¿no? ABF y... Está localizada la inferior, ¿a dónde la podrías llegar a ver? ABF y... D2. Y de 3, ¿no? ¿Se acuerdan ese esquema del plano? Del F. total del corazón. Ah, que apunta para abajo. Exactamente, más 90 grados, más 120 grados y más 60 grados. Todos en la cara inferior, ¿no? Visto desde distintos sitios, o sea, las derivaciones de los miembros. D2, D3 y ABF están mirando la cara inferior del corazón. En cambio, las precordiales de B1 a B6, como ven, van a ver fundamentalmente el ventrículo izquierdo, B1, B2, la parte septal, B3, B4, las paredes libres del ventrículo izquierdo, B5, B6, la pared lateral del ventrículo izquierdo. ¿Okay? Ahora,
¿Hay más derivaciones que estas 12? ¿Alguien se acuerda más? Puedo admitir a uno de sus compañeros. Vamos a intentarlo. ABR también. ABR también es parte de las frontales, ¿no? Está en el eje indeterminado, está en el brazo derecho de la parte endocárdica del corazón, y habitualmente es negativo, pero está dentro de las 12 derivaciones estándar, ¿no? Pero hay algunas más que nos permiten ver otras zonas del corazón y que no se hacen habitualmente, pero que es importante que ustedes recuerden, ¿sí? Y se agregan algunas más en precordiales, ¿no? B7 y B8, línea axilar posterior y línea infraclavicular, ¿no? Entonces se agregan 2 derivaciones más a las precordiales. B6 llegaba a la línea axilar media, ¿sí? Le agregan B7 y B8. Para ver la región posterior del corazón, ¿sí? B7, línea axilar posterior, línea infraclavicular. Y también vamos a agregar las precordiales derechas, se llaman, que serían B3R y B4R, o sea, en la misma localización que del lado izquierdo, pero hacia la derecha. En un paciente que consulta por dolor de pecho y que sospechamos un síndrome coronario, no puede faltar hacerle, si les toca a ustedes admitirlo en guardia, le tienen que pedir al técnico que hace el electro, a la enfermera, o si les toca hacerlo a ustedes, siempre por regla agregarle a las 12 derivaciones habituales estas 2 para terminar de ver todas las caras del corazón, si no nos quedan algunas que no podemos ver. Entonces B7 y B8 y B3F y B4F. ¿Sí? Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Tiene que ver con la anatomía coronaria. ¿Se acuerdan la anatomía coronaria? ¿Cuántas coronarias hay? ¿Alguien me lo cuenta? 2, la izquierda y la derecha. Y una tiene más. Coronaria derecha, ¿no? Bien. ¿Y la coronaria Una tiene izquierda? dominio. ¿A qué da origen? ¿Cómo? A la circunfleja izquierda y a la rama descendente anterior izquierda. La arteria principal del corazón. O sea que la coronaria izquierda o tronco coronario izquierdo rápidamente se divide en dos ramas. La descendente anterior, que baja por el surco interventricular anterior, que va dando las septales, y las oblicuas que van hacia la cara anterior del ventrículo izquierdo, y la circunfleja, que se va por el surco auriculoventricular hacia la izquierda, que va a dar las lateroventriculares hacia la parte lateral del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Por otro lado, la coronaria derecha se va por el surco auriculoventricular hacia la derecha, llega a la parte inferior del corazón y da origen a la descendente posterior. ¿Sí? Entonces va a irrigar la porción inferior del corazón y posterior del corazón. Esto ocurre en 2/3 de los casos. O sea, la descendente posterior es rama de la coronaria derecha, es lo más habitual, en 2/3 de los pacientes. Pero hay variantes anatómicas y la descendente posterior puede nacer de la circunfleja. ¿Sí? En ese caso se llama dominancia izquierda. O sea, la coronaria izquierda da origen incluso a la descendente posterior. ¿Está bien? Y esto puede tener importancia para cuando veamos los cambios en el electro. Si ustedes ven un infarto que está localizado en D2, D3 y ABF, ¿en qué arteria van a pensar? ¿Qué les parece? D2, D3 y ABF, ¿qué cara miraban? Inferior. Inferior. La derecha. Lo más probable es que sea una coronaria derecha. ¿Sí? ¿Se entienden? Si ven, en cambio, compromiso desde B1 hasta B6,
sin duda que van a pensar en la coronaria izquierda y probablemente principalmente en la descendente anterior. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, recordar la anatomía y saber las derivaciones, qué cara del corazón están explorando, les sirve para presumir cuál es el vaso culpable del sistema coronario. ¿Está bien? Profe, una duda. Sí. ¿Cuáles eran las derivaciones que teníamos que pedir que agregue la persona que hace el electro? Bien, se las digo. Es B7 y B8. ¿Se acuerdan que llega de B1 a B6? ¿No? B1 a B6, B6 está en la línea axilar media, es la que está más a la izquierda, en la estándar. ¿No? Entonces le agregamos B7, que es línea axilar posterior, y B8, línea infraclavicular. Gracias. Infraescapular, infraescapular, atrás, escápula, justo sobre la línea del escápula. Entonces, B7, B8 exploran la cara posterior del corazón. Y precordiales derechas es B3R y B4R. ¿Sí? En el mismo lugar está B3 y B4 del lado izquierdo, pero del lado derecho. B3R, right, derecha, y B4R. Que ven el ventrículo derecho. Son los que nos van a servir para ver el ventrículo derecho que no tiene una expresión importante en el electrostand. ¿Está bien? Yo tengo una pregunta, profesor. ¿Es posible de saber si el paciente tiene dominancia izquierda con el electro de una isquemia? Sí. Digamos, les voy a mostrar algunos electros y vos mismo acordate cuando les pregunte y va a ver que probablemente lo puedas reducir mirando cuáles son las derivaciones que están comprometidas. ¿Sí? Vas a ver ahora en algunos ejemplos. Acordate esta pregunta. Fíjate cuando les muestre algunos electros. Bueno, ahora paso, justamente vamos a ver cómo se ven algunos electros. Digamos. Ya sabemos cómo identificar el ST, dónde tenemos que medirlo y respecto a qué punto tenemos que medirlo. Entonces ahora vemos en un electrosuperficie, en un paciente que viene con dolor de pecho y le hacen este electro. Fíjense, las 12 derivaciones habituales. ¿Sí? De D1, D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF y de D1 a D6. ¿Les llama la atención el ST acá en algún lado? ¿Qué les parece? Miren este ST. ¿Cómo está? Está muy bajo. Está bajo y está rectificado. ¿Se acuerdan eso que decíamos? Y está, el segmento está horizontal, ¿sería? Exactamente, horizontalizado, rectificado, recto, en lugar de ser ascendente. Y está bajo. ¿Dónde lo medimos? 80 milisegundos después. ¿Respecto a qué? Al inicio de la onda P. Acá. Ese es el punto. Si lo medimos respecto a ese punto, tiene por lo menos 2 milímetros de infra-ST. Entonces decimos, tiene infra-ST de 2 milímetros de 1 y un infra-ST más marcado, descendente, de por lo menos 3 o 4 milímetros en D2, también en D3, también en B5 y en B6. ¿Sí? Infra-ST. Lo pueden identificar, miren en ABF. Tiene cierta lógica, o sea, tiene cara inferior de 2, de 3 de ABF y cara lateral de 1. Acuérdense que de 1 ve la cara lateral alta, se llama. De 1 a BL es cara lateral alta. B5, B6, cara lateral. ¿Sí? B1 a B4, cara septal y anterior del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, evidentemente hay compromiso de la cara inferior y la cara lateral. Eso ya les da una idea de cuál arteria será. ¿Qué les parece? La coronaria izquierda. Sí, claramente.
Pero para que sea coronaria izquierda, ¿cómo tendría que estar la DP? La descendente posterior. Tendría que ser naciendo de la coronaria izquierda, ¿no? O sea, probablemente dominancia izquierda, para que sea un único vaso, si no tendría que ser dos. ¿Sí? Pero eso es con el infra. El infra no es tan estrictamente correlacionado con la, no correlaciona tan estrictamente con la regionalidad como el supra. El supra es perfecta la correlación. O sea que el infra a veces más difuso les puede marcar isquemia difusa del suelo cárdica del ventrículo izquierdo y tener cambio en la cara inferior y la cara lateral. Pero el supra, que es lo que ven ahora, y grábense esta imagen, porque es muy importante que ustedes la puedan reconocer. ¿Ustedes están viendo el se está quedando sin tiempo o solo lo veo yo? ¿Lo ven ustedes también? Yo no lo puedo saber. ¿Cómo esperar que saca? Les decía que este electro tienen que grabárselo porque es muy relevante en cuanto a lo que implica, porque todavía es más importante que reconocer el infra-ST, es reconocer el supra-ST que se ve acá, ¿no? Entonces, fíjense que van a ver en este electro algunas zonas que tienen infra-ST, como se ve en cara inferior acá, de 2, de 3, que tiene infra, y otras zonas donde se ve supra-ST, como de B2, B3 y B4. Lo ven acá como el punto J está elevado, y desde el punto J elevado se ve esta convexidad que luego baja se continúa con la onda T desde arriba. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo reconocen? ¿Sí? Está tan marcado eso, esa convexidad, que se llama onda monofásica, porque hace que parezca todo positivo y es difícil diferenciar dónde termina el QRS y se sigue con la onda T. ¿Sí? Entonces tiene supra-ST de varios milímetros, por lo menos 4 o 5 milímetros, y en varias derivaciones. Bueno, el supra-ST les está marcando que el vaso está ocluido, ¿sí? Que tiene una isquemia transmural, que todo el espesor de la pared está ocluido, que por lo tanto una de las arterias está ocluida completamente. ¿Sí? Ese es el supra-ST muy relevante para que ustedes lo identifiquen, porque el supra-ST es el que le permite categorizar todos los síndromes coronarios agudos. O sea, un síndrome coronario agudo es con supra o sin supra, así se divide, ¿no? Con supra o sin supra, porque con supra-ST implica que el vaso está ocluido y que hay que intentar abrirlo lo antes posible, donde cada minuto cuenta y cada minuto que pasa es necrosis, es tiempo de infarto. Entonces, ustedes quieren evitar el infarto o disminuir el daño, tienen que abrirlo cuanto antes, en hemodinamia o digamos, administrando un trombolítico. Algo que lisa el cuadro, que lisa el trombo, que está ocluyendo la arteria coronaria. Entonces, infra y supra, ¿cómo reconocer? Desde el punto de vista estrictamente electrocardiográfico, creo que les queda muy poquito tiempo. Paramos acá y reconectamos, ¿sí? Son 15 minutos más. Dale. Ahí vamos. Porque si no, no tengo una imagen acá en la pantalla que no me deja mirar bien el cosa. El programa. Ah, no lo voy a poder grabar.